con más en la revista para hablar de economía y este segundo aguinaldo que se viene a fin de año. Hay pronunciamientos de parte de diferentes sectores que aseguran no estar en condiciones de pagarlo. Entonces, para entender un poco cómo se está manejando este tema, nos acompaña un reconocido economista. Se trata del señor Jorge Acamine. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. Su primera opinión con respecto al pago del segundo aguinaldo, este y los años anteriores. Bueno, la verdad que hay que analizar de dos puntos de vista, ¿no? Uno es el empresario, el que tiene que pagar, el efecto que va a tener sobre los costos, digamos, en cuestión de producción, el costo de mano de obra se va a incrementar obviamente, ¿no? Y por otro lado tenemos a los empleados, a los dependientes, que obviamente van a tener un ingreso extra para poder utilizarlo en consumo, ahorro o pequeñas inversiones también. Entonces, ¿no? ¿El efecto es más positivo o negativo? Para los dependientes y empleados es positivo. Para el empresariado te genera un ambiente de indecisión acerca de seguir invirtiendo o de reestructurar, digamos, tus costos. Y obviamente que la reestructuración sabemos en qué termina, ¿no? En algunos despidos o en la no contratación de nuevo personal, profesionales. Y precisamente en ese sentido se han manifestado los empresarios privados y tenemos algunas de sus observaciones en los siguientes cuadros. El tema del aguinaldo, dicen que va a beneficiar a menos del 20% de los trabajadores bolivianos, perjudicando al 80% restante. ¿Por qué este dato? Solo al 20%, dice. Bueno, tenemos que entender, obviamente, que se manejan datos acerca de lo que es la población económicamente activa. Dentro de esto tenemos que ver a los que son empleados, ¿no? Entonces se estima que es un 20% en realidad de esta población económicamente activa que trabaja como empleado, que es dependiente y que el efecto sería para ellos solamente. Tenemos otro porcentaje que son los profesionales independientes o los mismos empresarios, emprendedores, ¿no? Que ellos obviamente al ser dueños de su propia empresa, emprendimiento, no se pagarían un doble aguinaldo, ¿no? Aparte de eso tenemos el tema de otros tipos de personas que no entrarían, digamos, en el pago de este beneficio, ¿no? Y por eso se cree que es injusto porque no llegaría al mayor porcentaje de población en Bolivia, ¿no? Bien, otra de las observaciones de parte de los empresarios dicen que alimenta más el contrabando. Bueno, en este punto se puede mencionar que al momento de que yo lanzo más dinero a la economía con un segundo aguinaldo, el consumidor va a ir a buscar los productos más baratos y obviamente tenemos un problema de precios. Los precios de los productos de nuestros vecinos países son más baratos, inclusive que lo que producimos en Bolivia, entonces la preferencia va a ser a comprar lo más barato y obviamente hay un buen porcentaje de esos productos que entran de contrabando, entonces podríamos alimentar a lo que es el contrabando, ¿no? Interpretando de esa forma. Otra de las observaciones de parte de los empresarios es que su forma de cálculo es inadecuada, sin considerar la situación de las MIPES. Sí, al ser un indicador que nace de resultados macroeconómicos o agregados, entonces no hace diferencia entre la situación individual de las empresas. Puede ser que hay empresas que han crecido de repente más del 4.5%, pero también hay un buen porcentaje de empresas que no han logrado crecer. Inclusive hay muchas de estas que están trabajando a pérdidas. Más el doble aguinaldo, entonces eso desincentiva totalmente al empresario o al emprendedor, más que todo a las pequeñas y medianas empresas, El ¿no? problema de cálculo entonces es que se promedie los crecimientos de cada uno de los sectores y se aplique igual para todos. Ese es el problema. Es una medida que por la dificultad que tendría el aplicar a cada empresa, es más fácil decir, bueno, este es el promedio, pasamos, pagan todos, y no importa cómo. Y precisamente tenemos un cuadro que refleja cuál ha sido el crecimiento de cada uno de los sectores. Y vamos a analizar los primeros, que han crecido más del 4,5%. Dicen que el sector agropecuario ha crecido un 7,53%, el sector financiero 5,85%, la construcción 5,72%, el comercio 4,78%, las comunicaciones 4,53%, el PIB en general 4,44%, la manufactura 4,25%. Por ejemplo, esto según el INE. Entonces, sí ha habido un crecimiento del 4,5%.
4,5%. ¿Por qué dicen algunos empresarios que no les va a dar para pagar? Justamente por lo que hablábamos al comienzo, eso va a afectar principalmente a las pymes, ¿no? A los nuevos emprendimientos, que si nos damos cuenta, el tema del aguinaldo navideño es una previsión que se hace mes a mes. Entonces, de octubre a diciembre, tratar de provisionar estos montos para pagarlo en diciembre es lo que en cierta forma dificulta el manejo financiero en las empresas. Y obviamente que conseguir, digamos, una planilla extra para diciembre se complica. A raíz de eso, obviamente, y de que hay empresas que no han tenido buenas ganancias. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de un periodo de desaceleración económica. Eso también hay que tomar en cuenta de que los periodos anteriores, 2017-2016, no han sido buenos años. Entonces, las políticas nacionales deberían estar ligadas a más bien incentivar, a precautelar, digamos, al pequeño empresario que tenemos, porque este es el futuro gran empresario de nuestro país. Ahora, este crecimiento también sirve para pagar el incremento salarial que usualmente se aplica a inicios de años con motivos de la inflación del año anterior. Exactamente, ¿no? El tema, por ejemplo, de los otros costos que te suma el gobierno es justamente soportar los incrementos salariales no ajustados mediante una metodología exacta. El incremento al salario mínimo nacional también te afecta, ¿no? Todo esto te incentiva a la inversión. Porque la inflación el año pasado fue de 5,5%. No, menos. ¿Y el incremento salarial? Fue 5,5. 5,5 este año. Sí. Si se suma eso al aguinaldo, según la Confederación de Empresarios, están diciendo alcanzaría más o menos el 14%, tomando en cuenta precisamente que este segundo aguinaldo alcanza el 8%. Claro, sería el 8,33%. 8,33%. Entonces, sí, el tema es que todos estos puntos son planteados y han sido planteados con tiempo, bueno, desde hace años, ¿no? Y lamentablemente el gobierno se empecina en todo caso, escuchar, el punto de equilibrio para el crecimiento, para poder pagar el segundo aguinaldo, sería ese 14 que estamos hablando, no el 7. No el 5, no el 4,5. No el 4,5, sino no, ese porcentaje acumulado para poder estar en condiciones de pagar. Podría ser una idea, digamos, de plantear estos indicadores para tener una metodología apropiada y que no sea un porcentaje fijo desde 2013, ¿no? Exacto. Entonces hay que ver la contextura, digamos, la situación que vive el país año a año para tratar de entenderle al pago este doble aguinaldo, ¿no? No solamente fijar un monto y decir, bueno, paguen y se las arreglan, porque fíjese, no solamente afecta al sector privado, también afecta al sector público. Obviamente, ¿por qué? Porque sí, algunos municipios ya se han pronunciado que no están en condiciones de pagar y van a tener que sacar de otras lo peor de todo es que van a sacar posiblemente de cuenta de inversión. ¿Esas son menos obras? Exactamente. Para pagar sueldos y beneficios. Para el gasto corriente, que son los sueldos. Entonces, y eso es lo cuestionable en la economía, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Tenemos un cuadro más, me informan, para poder analizar. Dice que la presión salarial va a resultar en la informalización laboral, que eso es lo que decíamos con el tema del contrabando. Muchos, para no pagar todos estos beneficios, van a decidir no ser tan formales. Hay un dato de hace varios años de que la informalidad es del 50% en Bolivia. Hay un dato de un informe del Banco Mundial, si no me equivoco, de este año, el año pasado, que dice que es el 65%, 62-65% la informalidad. Entonces, este es un problema grave para la economía, porque si nos damos cuenta, todo este porcentaje de informalidad no tributa, no aporta, digamos, y entonces la presión, podemos decir fiscal, la presión que está dentro de lo que es salarial, recae sobre un pequeño grupo lo que es formal y es que soporta, digamos, ¿no? El tema de todos estos embates, se puede decir, estos costos de políticas de Estado, ¿no? Y es lo que hace cada vez de que la pensé dos veces y tengas que dar un paso al costado y irte a la informalidad.
Eso es lo que se podría dar, un escenario que se podría dar, y creo que lo hemos vivido en los últimos años. Bien, muchísimas gracias por esta explicación. Lo cierto es que los empresarios privados continúan representando al sector ante el gobierno para evitar de alguna manera el efecto negativo del pago de este segundo aguinaldo. Continuamos con más en La Revista.